Con el fin de marcar historia en nuestro país, el Plan Trienal 2003-2005 optó por hacer la inversión más grande en los últimos 40 años, potenciando el servicio de traslado de pasajeros, un servicio conocido por las pérdidas económicas. ¿Me van a devolver los pasajes? ¿De qué salieron ustedes? 8 de la mañana. ¿De dónde? De un cuarto para las 9 en realidad, de Frutillar. Perfecto. ¿Dónde quedó en pana el tren? Sí, no sabría decirle, en varios lugares. 44 millones de dólares se invirtieron en la restauración de las estaciones, en la reparación de las vías y en la compra de trenes españoles refaccionados. Al final de este plan trienal, todos los trenes de ferrocarriles estarán en condiciones de moverse con seguridad, con los equipamientos tecnológicos del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí y por permitir y hacer que el tren llegue hasta Puerto Montt. Muchas gracias. Una de las promesas que no se cumplió y uno de los sectores en los que se malinvirtió el millonario presupuesto de EFE. A lo largo de este reportaje verá varios ejemplos que dará cuenta sobre lo que se hizo con sus impuestos. El Plan Trienal 2003-2005 respondía a un proyecto que desde hace una década tenían las autoridades: revivir el ferrocarril. Pero esta vez se llevaría a cabo con mucho más ímpetu y, por supuesto, más capital. Escuche bien las cifras: 1.140 millones de dólares se invirtieron o gastaron en este plan trienal. 1.140 millones de dólares que en parte se diluyen en el abandono de las estaciones. Armaron un tremenda parafernalia acá y estamos sin tren ya. ¿Hace cuánto? Como 6, 7 meses. De la noche a la mañana ya no pasó más. Y después, como los 2 meses después, subimos que ya no pasaba. A menos de 2 años de esta celebración, este abandono. Y tiene una respuesta clara: desde el 26 de marzo que el ferrocarril no funciona. Si quiere viajar y no llegar a ningún lado, súbase en los reciclados de ferrocarriles del Estado. Eso es como... 2 meses después de la inauguración del tramo Victoria-Puerto Montt, el humorista Coco Legrand se burlaba de la nueva adquisición. Tanto así que hoy en YouTube el sitio con sus chistes es muy visitado. Una cuota graciosa en medio de la desilusión de los sureños, de los chilenos e incluso de los propios oficialistas, que hoy se sienten engañados y frustrados. Porque independiente que ellos sean de gobierno igual que yo, creo que esto se merece que sea aclarado, que el país conozca qué hicieron con los recursos de todos los chilenos, con los miles y miles de millones de pesos que hoy día aquí están prácticamente dilapidados. La inauguración culmina aquí en Puerto Montt el día 5 de diciembre y las elecciones son el día 11. Y ya en enero, después de la segunda vuelta, los trenes comienzan con problemas y hoy día ya no existen. ¿Y dónde están entonces esos trenes que se compraron a los españoles por más de 6.000 millones de pesos y que le ofrecerían el servicio a estos sureños? Averiguamos y nos dijeron que en el moderno taller de Victoria, en la 9ª región, construido también para el Plan Trienal 2003-2005. 8 horas de viaje nos permitieron llegar hasta allá. De lejos podíamos ver parte del supuesto nuevo material rodante. Estaban ahí, estacionados, pero no nos permitían entrar. Llegamos de noche por otra puerta. Frente a nosotros estaban los famosos y polémicos trenes TLD. El impacto fue grande. Probablemente igual al que está teniendo usted. En una deplorable condición encontramos la millonaria inversión de ferrocarriles. Trenes sin pintura, chocados y algo más que les mostraremos más adelante. 1.140 millones de dólares a merced de Ferrocarriles del Estado. Y hoy de Victoria al Sur lo único que se ve de eso son las estaciones abandonadas y uno de los 4 trenes comprados funcionando. ¿Y sabe por qué? Porque hicieron un 4 en 1. A cada vagón se le sacaron las partes buenas y con todo eso armaron un solo tren. Un tren que hoy hace un servicio local entre Victoria y Temuco. Claro, de 4 que compró Chile a España, refaccionado, este en este minuto es el único que está en funcionamiento. Son la impresora de información que te podrían dar por el GPS, la podrías imprimir acá. Pero no, ¿el GPS no funciona? Yo tampoco.
Si esto fuera una película, le acabamos de contar el final. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo trenes diésel? El 6 de diciembre empezó a operar el tren y el mismo 6 de diciembre tuvo problemas. Quedó detenido por un alza en la temperatura. El 9 de diciembre vuelve a quedar parado 50 minutos, esta vez por desactivación del motor. El 10 de diciembre, lo mismo. Motor fuera de servicio. 14 de diciembre, 15 de diciembre. La lista es enorme. Los motores venían malos. Motores malos. Entonces, ¿qué tipo de equipos fue lo que nos trajeron? Eso es lo que nos llama la atención. Se adquirieron 4 nuevos trenes reacondicionados con capacidad y estándar europeo. Cuando los españoles, weón, dieron la noticia en España que le habían vendido estos reciclados a Chile, mirá. Hoy disfrutamos de un sistema de ferrocarriles moderno, limpio, eficiente. Es que yo te digo, los gallegos, weón, hicieron una semana de carnaval, weón. Seguro y por sobre todo digno. No podían creer que existieran weones más weones que ellos. Estaban locos, weón, locos, fascinados. Así se dio inicio al anhelado servicio. Casi como un presagio de lo que vendría más adelante, el sistema tuvo problemas en sus primeros días. La explicación que dio EFE fue que subió más gente de la que permitía el tren. Todos los estudios de demanda que nosotros teníamos, no calculábamos este éxito en el término de pasajeros. El tren, que tiene capacidad para 136 personas, salió de aquí con 250 personas. ¿Eso es responsabilidad de la empresa entonces? Claro, pues ¿cómo culpa a la empresa de tener más pasajeros de lo que se puede estimar? Y cómo no, se vendieron pasajes sin numeración, o sea, nunca hubo registro de la cantidad de usuarios que llevaba el tren, hasta que colapsó. Solo una muestra de la poca organización de EFE y de lo apresurado que se puso en marcha el servicio. El tren en realidad partió en Pana de Puerto Montt, porque partió lento. Pero nos dijeron en el trayecto que no iban a devolver el dinero y por último es igual, uno tiene que ser consciente. Es un buen servicio y de poco yo pienso que va mejorando. Fue muy molesto, o sea, 11 horas viajando arriba de un tren desde Puerto Montt hasta Temuco es súper complicado. ¿Qué explicación le dieron arriba de la máquina? Mira, recién unos hornos nos explicaron que había un problema con el motor, con la transmisión que no pasaba los cambios del tren. Según cuenta Rubén, sus esfuerzos por mantener los trenes funcionando fueron extremos. Por contrato, el taller español Temoinsa debía proporcionarle los repuestos. Les duraron 3 meses. De ahí en adelante comenzó lo que se llama desguazar los trenes, sacar partes de uno para ponérselos a otro que esté en operación. Así consiguieron mantener el servicio funcionando, pero a medias. Septiembre pasado donde ya choca el 501 y no hay dinero para recuperar. Choque mayor. Y ahí ya viene la catombe hacia abajo, ya los motores empiezan a caer. Según Temoinsa, los trenes fallaron netamente por un problema de mantención. El personal de EFE no habría hecho el procedimiento establecido y como prueba muestran un informe de Renfe que da cuenta del buen estado en el que se vendió el material rodante. Con fotos demuestran el estado en el que tenían los talleres chilenos los motores. Pero en fin, lo concreto es que hoy no hay servicio hace 5 meses. Y alcancé a hacer un viaje con mi hija a Osorno y se terminó. Cuando quise viajar en tren, fui a la estación, esperamos el tren y quedó en Pana, saliendo de la estación tuvimos que devolvernos. Nos llevaron 3 buses de Turbus Cruz del Sur otra vez a Puerto Montt. Que arreglando la estación, imagínate cuánta plata invirtieron en arreglando la estación del tren. Y ahí tú las ves todas botadas, rayadas, y encima se ponen a robar los cables. Vendían pasajes para 1 hora y el tren no pasaba, entonces eso así no funciona nada. Y cual avestruz, a la hora de asumir responsabilidades, todos los involucrados escondieron la cabeza. Quienes estaban al mando de este desafío, Luis Ajenjo, presidente del directorio de EFE, y Eduardo Castillo, gerente general. En junio de este año, un contradictorio Ajenjo se presentó a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Si hoy día los trenes están desguazados o se están sacando el repuesto uno a otro, no es una cuestión de la que yo pueda responder. No tengo, repito, los antecedentes para poder hacerlo. Nuestra misión terminó, nuestra gestión terminó. Lo que nosotros hemos mostrado es una fotografía de la empresa hasta ese momento.
Luis Ajenjo, DC, llegó hasta tercer año de Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Nunca se tituló. Ahí conoció a su actual mujer, hermana de Gutenberg Martínez. Ha estado 28 años al mando de la radio cooperativa. Fue vicepresidente y director de Metro entre 2000 y 2006. En diciembre de 2002 asumió la presidencia de EFE, un cargo en el que, según fuentes internas de Ferrocarriles, se gana un sueldo de 1 millón de pesos. Hasta techo de cobre le pusieron, algo que ahora tendría mucho valor, pero que ahí de nada sirve. La estación está cerrada, abandonada. Los rieles son un mero pasillo que permite recordarle a la gente que alguna vez Ricardo Lagos prometió e incluso inauguró el tren. El expresidente Lagos, con una tremenda comitiva, no sé si, iban estación por estación, llegaban, sonaba la música de los prisioneros con esto del tren al sur, se hacían en cada uno de los lugares anuncios faraónicos respecto de cómo esto iba a funcionar, y la verdad que hoy día en el sur el tren es un tren fantasma, porque es un tren que simplemente no existe. ¿Cómo se va a culpar al presidente de la República de un ejecutivo o de un grupo de ejecutivos que hacen malas adquisiciones? El presidente inaugura lo que tiene que inaugurar, lo que se le entrega, lo que cada repartición le indica. El lindo pueblo de Frutillar de a poco olvida el ferrocarril. Lejos del centro turístico está esta abandonada estación. A estas alturas, casi una bodega. Fue una ilusión grande, pero después nos empezó a decepcionar porque ya los horarios no empezaban a correr como correspondía. Andaban todos rayados, estaban quedando en pana, pasaban a chocar. En las mismas condiciones llegaba el tren a Yanquihue. Fuimos hasta este pueblo de 18.000 habitantes que, con ilusión, vio cómo la localidad despertaba con el ferrocarril. Hasta que se despidió para dejar la estación abandonada y a los sureños frustrados y desilusionados. Se pensaba que podía durar mucho, que era un buen servicio, todos querían viajar, para algunos, como yo por lo menos nunca había viajado en tren, era mi sueño viajar en tren. No se puede porque no hay trenes, entonces dejamos botadas las estaciones. Pero no nos olvidemos de las cifras. El total invertido en la reparación de estaciones fue de 14 millones de dólares. ¿Para qué? Para dejar algunas, como la de Puerto Varas, así. Lamentablemente, esta también fue sometida a los supuestos artistas de la zona, que terminaron ensuciando el recinto. Un recinto que con estos diseños empaña la hermosa capital turística del sur. Porque mira la cantidad de hoteles que tenemos y el tren sería un buen medio de locomoción. Y por lo que te decía anteriormente, por lo hermoso del paisaje de algunas partes del trayecto, sobre todo de Frutillar hacia Puerto Montt. Tan mal hecha estuvo esta estación que el tren chocaba con el techo cuando llegaba. Hubo personas que se lucraron y hoy día la responsabilidad está teniendo todo el gobierno. Fidel Espinosa, oficialista, encara a su propia coalición por lo ocurrido con EFE. Representa también la ida de su distrito por el caso. Nuestro recorrido llegaba a su final, faltaba solo Puerto Montt. Cuando Ricardo Lagos llegó hasta ahí en 2005, lo esperaba un gran contingente de público que celebraba la vuelta del tren. Cuando venía acá al sur, me preguntaban, ¿y el tren cuándo? Porque nos parecía difícil. ¿Y el tren cuándo? A partir de hoy, yo creo que los trenes volverán a cumplir el rol como integradores de Chile. Muy por el contrario de lo que alguna vez soñó el expresidente Ricardo Lagos, a 2 años de sus palabras, la estación está desierta. A nuestra llegada había solo 2 personas, el guardia y el diputado Claudio Alvarado, dispuesto a hacer sus descargos contra la administración pasada de la empresa estatal. 500 millones de pesos invertidos en esta estructura totalmente deshabitada. La adquisición de material rodante no se hizo con ningún análisis o criterio técnico. Se hizo en buen chileno a lo compadre y hoy día aquí están los resultados. Una estación botada, un tren que se inaugura en 2005, en diciembre, y al mes después deja de funcionar, la gente con su expectativa frustrada y la plata de los chilenos dilapidada. Nos pusieron plata y estamos haciendo menos servicios de los que hacíamos antes que tuviéramos plata. Prueba no superada. El desafío asumido por el cuestionado Luis Ajenjo hoy deja mucho que desear. En la comisión investigadora de la Cámara de Diputados se defendió e incluso responsabilizó a la actual administración por no haber continuado el proceso de EFE. Los trenes, hasta donde yo los vi, estaban funcionando. No era el servicio óptimo, no era lo que la gente esperaba, probablemente no era lo que la gente esperaba, pero era lo que se podía hacer y es lo que se pudo hacer con los recursos que estaban disponibles.
¿Acaso no fueron suficientes más de $1.000 millones? ¿Cuánto necesitaban para hacer un servicio como corresponde? Pero las dudas no terminan ahí. ¿Valía la pena un servicio que partiera en el pequeño pueblo de Victoria y que culminara en Puerto Montt? Para averiguarlo, el año 2002 le pidieron a un expresidente de directorio de EFE que hiciera un estudio. Para los expertos, el resultado fue concluyente. Indicaron que no era socialmente conveniente. Luego EFE rehizo la evaluación y se llegó a una tasa de retorno social de 10.02%. Y el Mideplan exige un 10%. Misteriosamente, tras el informe de la Administración de Ferrocarriles, se superó en un 0,2% las exigencias mínimas para poner en marcha el tramo Victoria. Efectivamente, los vimos estacionados en la Maestranza San Eugenio. Parecía increíble que los trenes comprados especialmente para el tramo Santiago-Temuco estuvieran ahí detenidos, si estaban buenos. Como si hoy día nosotros supiéramos que un operador tiene escondidos 1000 buses nuevos y que no los saca a la calle solo porque no ha llegado a un acuerdo económico. Sería una brutalidad. Pese a que está todo listo para dar el vamos, no hay tren a Temuco desde julio de 2006. El motivo, Guillermo Díaz, quien fuera presidente del directorio de Ferrocarriles en 2006, determinó que por problemas en la vía el tren no pasaría más por ese tramo. Extraño, si la memoria del plan trienal 2003-2005 da cuenta del pago de 2.000 millones de pesos por el recambio de durmientes. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Se repararon las vías? ¿Qué pasó con la supuesta inversión? Y a los chilenos se les engañó, porque se les prometió un tren hasta Puerto Montt y se les vendió una chatarra que duró menos de 2 meses, y hoy día los responsables se lavan la mano como Poncio Pilato y tienen el despartajo de echarle la culpa al actual gobierno. Pero espere, porque la paradoja no termina ahí. Si se siente engañado, escuche. Al intentar aclarar este embrollo, la actual administración de Ferrocarriles se limitó a enviarnos un correo electrónico. Prepárese. Nos dijeron que dentro del plan de rehabilitación no se consideró una inversión en el tramo Chillán-Temuco. Sin embargo, en la comisión investigadora, Luis Ajenjo volvió a hablar sobre esta reparación de vías. Se materializó el relanzamiento del servicio hasta Temuco, el que se encontraba suspendido por la obsolescencia del material disponible, mejorándose las vías y las estaciones. Sin embargo, Ajenjo todavía tiene algo que acotar. Y ojo, porque culpa de irregularidades al periodo anterior. El señor Castillo, tenemos tal convicción en que no hay irregularidades que yo lo único que pido es que haya una cierta apertura a escuchar las razones. Yo he detallado que no hay sumarios como se dijo, que no hay falta de garantías como se dijo, que no hay irregularidades, que muchas vienen del periodo anterior. Luis Ajenjo fue cuestionado también por recibir dietas de directorios de filiales de Ferrocarriles, pese a que la ley lo prohibiría. El propio fiscal de EFE lo consideró irregular. Sin embargo, la Contraloría avaló a Ajenjo. Pero persiste la duda ahora de por qué no se reanuda el tramo Santiago-Temuco si se invirtieron $25 millones en trenes y supuestos 4 en la reparación de las vías. Ferrocarriles, en el mismo correo electrónico, responde que están evaluando la rentabilidad del servicio. ¿Acaso no se hizo eso antes? ¿Por qué entonces se invirtió todo ese dinero? Preguntas que solo consiguen indignar más sobre el derroche de EFE. Hoy día se está recién armando un sistema contable para poder estimar o establecer la rentabilidad de las rutas. Por lo tanto, es súper difícil poder calcular la rentabilidad de las rutas que actualmente están en operación. Al parecer el servicio a Temuco ya se da por perdido, porque comenzó el desguace de sus trenes. Estos asientos, que por concepto solo de funda se pagaron varios millones, están puestos en los antiguos trenes japoneses, pero son de los españoles, de los supuestos nuevos trenes españoles. ¿Por qué entonces se sacaron? Nadie entiende. Ahí de una vez sacar los asientos, los coches preferentes a Temuco y colocarlo acá, porque estos iban a ir al servicio. Y tampoco están, aquí están, sin ocuparlo. No era raro que los trabajos realizados sobrepasaran los costos establecidos por contrato, y un claro ejemplo está en Morandé 115. Nuevos trenes, nuevos sistemas de electrificación, nuevos durmientes, nuevas estaciones y a lo nuevo rico no podían faltar las nuevas oficinas. Para arreglar sus pisos les aprobaron un presupuesto de 160 millones de pesos, pero no les alcanzó. Para terminarlas necesitaron de un 137% más, vale decir 370 millones de pesos.
¿Quieres saber más de las oficinas? Para fiscalizar las obras se contrató a un inspector, pero según la Contraloría no se ha podido acreditar su trabajo. Casi 70 millones de pesos a la basura. Por si fuera poco, se pagaron 80 millones de pesos más de lo pactado por contrato por el arriendo de las oficinas. En resumen, casi $1 millón extra en Morandé 115. ¿Por qué? ¿Quién aprobó esas platas? Respuestas que nadie nos quiso dar, pues hasta ahora no hay responsables. No hay tren Santiago-Temuco, tampoco hay servicio Victoria-Puerto Montt. Quiebra Biovías y Merval, y el tramo Santiago-Talca está a punto de desaparecer. ¿Qué ofrece EFE hoy? Esto que ve no es Transantiago, es el Metrotren un día en la tarde. Hace algunos meses bajó su frecuencia para la electrificación de las vías, por eso la extraña cantidad de público. Prontamente se restaurará el horario normal y este tramo, pese a las pérdidas de ferrocarriles, saldrá aún más seguido. No hay que está lleno de gente, weón. La gente va toda apretada, weón, va bajando arrancado, weón. Y así todos los días, weón. Esperan de llenarlo bien al parque. Te queda parado harto rato en la estación. Que nos queda una deuda cada vez mayor. Y la parte de pasajeros, hay que calcular cuál servicio conviene operar socialmente hablando y licitarlo. Para salvarlo, proponen licitar las vías, privatizar los servicios rentables económicamente y subsidiar los rentables socialmente. Una idea. Pero todos coinciden en que para que EFE se mantenga es urgente potenciar el servicio de carga. Todos los tramos van a ser rentables en la medida en que yo mueva carga suficiente. Es la carga la que va a pagar la vía férrea, no el pasajero. El pasajero no paga nada. El pasajero paga cuando hay ciudades de principio y término de 1 millón de habitantes cada una. Y en el tramo Victoria-Puerto Montt hay pueblos de 7.000, como Mafi. Según él, como está EFE, no tiene posibilidad de salir a flote. Ahora EFE intenta levantar cabeza con un modelo de negocios que pretende hacer más eficiente su gestión, pero las pérdidas crecen año a año. En 2006 el déficit fue de 38.000 millones de pesos y según cálculos de la Federación de Ferrocarriles, este año será el doble. Recientemente se aprobó un crédito por $24 millones solo para pagar la indemnización de trabajadores, un hoyo sin fondo. El plan trienal nos deja menos servicios, estaciones refaccionadas pero vacías, trenes nuevos, malos y los buenos sin operar. En fin, nos deja un gusto amargo y el derroche de $1.140 millones mal administrados.